Ha sido, Esas cuestiones esenciales es mejor que uno las cambie. muy bien. Ha sido el... No estoy activo políticamente para nada. Pero se define así. Bueno, digo, por eso digo, lo esencial por lo que uno, en mi caso y otros muchos, adherimos al peronismo, ha sido por esta cuestión de la justicia social, de los valores y demás. Evidentemente hubo un derrape fuerte y lamentable en el camino, particularmente en los últimos años. Yo hace muchos años que no estoy activo, pero no me gusta renunciar a esas razones iniciales porque me parece que la verdad perduran y que uno puede conservar esos valores sirviendo en otros gobiernos, como en este caso al gobierno del presidente Macri, ¿no? Hablemos de estos indicadores que nos inquietan tanto. El INDEC, que usted, bueno, lidera como director, dio a conocer un índice de pobreza del 32% que, de manera muy interesante, estuvo por encima de un índice muy creíble que es el del Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA, que fue del 31,3% este año. Al mismo tiempo, una semana antes, era del 31%. Una institución del Estado da todavía un indicador peor de pobreza. ¿Cuál es su relación como director del INDEC y la relación del INDEC con el gobierno a la hora de dar estos indicadores tan sensibles? ¿Lo llaman con inquietud? ¿Le piden los informes antes? ¿Hay una intención de cambiar el modo en que se mide la pobreza? No, trabajamos con mucha independencia, con independencia promovida por el presidente de la República y por todo el gobierno y con un equipo muy profesional. Adelantamos muy selectivamente los informes un día antes que salgan, ya editados, o sea, no sujetos a ningún cambio. Se lo adelantamos un conjunto de informes al ministro de Hacienda, el mismo conjunto al presidente del Banco Central, los indicadores de mercado de trabajo, empleo y desempleo al ministro de Producción y Trabajo y los de pobreza e indigencia a la ministra de Bienestar Social. Lo tenemos transparentado, tan transparentado como lo que le digo. Es una práctica aceptada internacionalmente. Lo tenemos declarado en nuestra página web. Y bueno, y esa es fundamentalmente la relación. ¿Por qué la diferencia entre el 32% de pobreza que da el INDEC y el 31,3% que había dado la UCA? Bueno, exactamente no lo sé porque no sigo en detalle la metodología de la UCA. Yo siempre he tenido y tengo una actitud respetuosa hacia el trabajo de la UCA. Probablemente hay alguna diferencia metodológica, puede haberla en ciertos campos de la estadística. Desde el punto de vista estadístico, no de la cuestión social, la diferencia es una diferencia menor, ¿no? Podríamos decir. A mí me parece muy bien que exista, primero, que la UCA cubrió un bache cuando el INDEC no daba cifras. Me parece en realidad muy bueno que siga su trabajo. Tengo una excelente relación con la gente de la UCA. No ahora, ahora tenemos menos, pero antes sí teníamos mucha. Jorge, hay la UCA tiene una metodología multidimensional para definir ese índice. El INDEC se basa en niveles de ingreso, ¿esto es así? Nosotros tenemos una metodología que se llama línea de ingreso, que es una metodología que internacionalmente está muy difundida y además publicamos un informe sobre condiciones de vida con una serie de factores multidimensionales. ¿Qué es lo que no hacemos? No ponemos todos esos factores en un solo indicador. Hay alguna discusión en el mundo sobre qué hacer. Sí. Vamos en camino de adoptar un marco de indicadores que propicia la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a 36 países y donde la Argentina, no solo el INDEC, estamos tratando de acceder, así que estamos integrándonos en ese esquema. Pero esto, la forma esta de medir la pobreza en la Argentina arrancó en los años 70 y es muy importante
la continuidad de la serie. Así que esto siempre se va a seguir midiendo. Uno no es dueño de todo el futuro. ¿Cuándo se interrumpe por primera vez esa serie histórica para medir la pobreza? Creo que, no recuerdo cuándo la suspendieron en el INDEC, creo que fue en el año 2013 o algo así, ¿no? ¿La dictadura había suspendido esa medición? No recuerdo, no creo que no. No, creo que no. No. En realidad, sí. tal cual se mide hoy, arrancó para medirse en 1988. Ah, bien. Un poco más reciente. Un poco más reciente. La encuesta empezó en los años 70, midiendo empleo, desempleo, y en el 88 arrancó con este medio. Además están los censos. Sí, sí. En los censos de población se mide todo. Sí, sí, sí. Todo lo multidimensional y demás, ¿no? Jorge, en estas condiciones externas al nivel salarial, al nivel de ingreso que usted señalaba, que no se integran en el índice, pero que ustedes también las tienen en cuenta y hacen algún tipo de medición, ¿está, por ejemplo, el acceso a cloacas para definir la pobreza? Sí, sí. Hay seis factores. El acceso a servicios de salud, además de la salud universal, la propiedad de la vivienda, el acceso a agua potable, el sistema sanitario, las condiciones de la vivienda en cuanto a los materiales y el hacinamiento, y creo que no me olvidé ni... ¿Qué hay de cómo fue esa, qué hay de cierto en que el gobierno en algún momento le plantea que el índice de pobreza debía integrar estas otras variables, por ejemplo el acceso a las cloacas, porque de alguna manera eso era una medición del desarrollo y de las mejores, de un progreso en las condiciones de vida por impacto de la política pública de este gobierno? No hay una metodología internacional, que es lo que tratamos de que el INDEC funcione, que combine esos indicadores. Siempre hay una decisión, digamos, selectiva, claro, en cuanto a cuánto pondera uno y cuánto pondera el otro. No habiendo una metodología internacional, yo creo que como instituto es saludable que lo midamos por separado. La OCDE también propicia medirlo por separado. Sin embargo, hay aproximadamente 10 países en América Latina donde se mide de esta manera. No en todos lo hace el Instituto de Estadística propiamente. En México lo hace una comisión que se llama Comisión Nacional de Evaluación o algo así. En Chile no lo hace el instituto, lo hace el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, como se necesita introducir una cierta selectividad, en general yo pienso que es mejor que el instituto, sobre todo en esta etapa de reconstrucción, sea muy claro en cuanto a seguir los estándares internacionales. ¿Esta conversación existió con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno? Sí, hemos tenido intercambios, sí, claro. ¿Y usted sostiene esta racionalidad, este argumento de que...? Sí, por supuesto. Sí, hemos tenido muchas ocasiones intercambios. Ahora, justamente, la OCDE está promoviendo a través de la CEPAL este otro marco de indicadores, que es un marco más amplio, que tampoco se combinan, pero que además de estos que estábamos hablando, incluyen participación ciudadana en la constitución del gobierno y una serie de otras cuestiones que no solo tienen que ver con las carencias materiales y de ingresos. Y tenemos, pasado mañana, una reunión en Santiago, un grupo de países, para ver cómo se promueve este marco en América Latina. De hecho, hay 3 países de América Latina que ya están en la OCDE, que son Chile, México y Colombia, que están usando este marco de indicadores. Es interesante que mencione la CEPAL. Hubo un cuestionamiento fuerte a la CEPAL porque durante los años del kirchnerismo tomaba como ciertos los datos estadísticos hasta que tuvo que reconocer hace poco tiempo que las conclusiones y los informes que había elaborado basados en esos datos no eran creíbles precisamente porque la información no era creíble. Usted, que es un hombre riguroso, un economista riguroso y que tiene una profunda honestidad intelectual a la hora de manejar los datos, reconocida en el mundo de, digamos, en el mundo de la economía, en este mundo de técnicos.
¿Cómo ve la actitud de organizaciones internacionales que no hicieron demasiado hincapié en que los datos no eran creíbles y del campo científico argentino que no se manifestó de una manera contundente sobre la manipulación de datos en el INDEC? Lo veo críticamente. Lo veo críticamente, lo he dicho en algunos foros internacionales. Por ejemplo, lo dije en una conferencia internacional de estadística en Abu Dhabi hace 2 o 3 años, lo dije el año pasado en un foro de la OCDE y estoy invitado para ver los avances en este campo y ahora en un nuevo foro internacional en agosto. Y no diría que esto solo, pero esta inquietud se tradujo en la constitución de un grupo dentro de la Comisión Estadística de Naciones Unidas que revisó un poco estas cuestiones e hizo recomendaciones hacia el futuro. Ahora yo creo que aumentó la sensibilidad, pero sí hubo en términos generales una ausencia de las organizaciones respecto a esto, con algunas excepciones, ¿no? Bueno, es lo que pasó lamentablemente. De cara a las elecciones hay están muy equiparadas las chances de triunfo y de derrota de las fuerzas políticas que hoy son mayoritarias. La coalición Cambiemos por un lado y la agrupación que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se imagina usted que puede ser el INDEC de volver la presidenta Fernández de Kirchner a ganar la presidencia? Bueno, en realidad no me he planteado la cuestión. Creo que de todas maneras el mayor resguardo para estas instituciones es tener una autonomía que vaya más allá de las actitudes de quien dirige políticamente al país o de su equipo gobernante. Esto significa una modificación en nuestra ley estadística, que en realidad tenemos un proyecto, me refiero adentro del gobierno, hay un proyecto. INDEC 2.0 es esto, ese es el proyecto, ¿se llama así? No, he visto ese nombre, pero no le pusimos, creo que no le pusimos ningún nombre. Me parece que la agenda ha desplazado un poco el tema, que tiene que ser enviado al Congreso, pero verdaderamente lo que yo creo que pondría un cierto blindaje es una ley estadística que le diera verdadera autonomía. Esto significa muchas cosas, significa funcionarios designados algunos por concurso, con puestos estables, el director también designado, por ejemplo, con acuerdo del Congreso por un periodo determinado, consejos asesores plurales. Pero eso todavía no está funcionando y es bastante poco probable que a lo largo de este año se alcance esa realidad. Y lamentablemente sí. El gobierno actual ha insistido con que la Argentina, a partir de su triunfo en diciembre de 2015, había iniciado un cambio cultural. ¿Cuán cierto es ese cambio cultural en el INDEC en el caso de que gane otra fuerza política que piensa de otra manera la Argentina? Eso yo creo que es muy difícil de asegurar. Todavía el cambio institucional adentro del INDEC no está consolidado en términos de que los profesionales todavía no están designados por concurso, no está estructurada una carrera y todas estas otras cuestiones. Digamos que todavía tenemos institucionalmente un costado débil. Ahora, dicho esto, parece que estos 3 años también han colocado la cuestión, no sé, no me atrevería a usar la palabra irreversible, pero en un grado de avance importante. Hemos participado mucho en la comunidad internacional. Me resultaría difícil pensar que si algo ocurriera, todos los foros en los que hemos participado no estuvieran cuidando lo que hemos hecho, aunque falte mucho por hacer. ¿Cómo es el peso del sindicato? Porque hubo problemas serios al inicio de su gestión con el UPCN, ¿no? El sindicato dentro del INDEC hoy. ¿Cómo es ese diálogo con el sindicato?
Bueno, tuvimos un principio muy turbulento. Hay 2 sindicatos actuando en el INDEC, UPCN y ATE. Tuvimos un conflicto muy profundo, fundamentalmente con UPCN. Yo creo que hemos superado esa etapa y que cada uno ha tomado su lugar. Que los sindicatos han tomado el lugar de las reivindicaciones para los empleados, los trabajadores, y de hecho hemos convenido muchas cuestiones de mejora con ellos y no intervienen o no interfieren en la conducción sustantiva del organismo, que fue, digamos, la línea divisoria que planteamos al comienzo y que fueron aceptando. Yo le diría que desde ese punto de vista, a lo mejor me arrepiento de lo que le voy a decir, pero no tenemos grieta. No tenemos una grieta, no porque la gente no piense de forma variada, seguro que sí, y no me puse nunca a investigar qué piensa cada empleado o funcionario del INDEC, sino que, a ver, no hay estadísticas de izquierda o de derecha, no hay estadísticas kirchneristas o macristas, hay buenas prácticas estadísticas, hay una comunidad internacional muy rica que provee metodologías y demás, y la estadística oficial no tiene que estar en el campo de la disputa política. Jorge, lo saco y lo pongo en otro escenario. Usted fue viceministro de Economía en la gestión del ministro Remeslenikov, que se ha convertido en una especie de héroe vintage traído al debate público hoy en el medio de esta inflación creciente, problemas económicos, aquel que pudo con una especie de ajuste ordenar la economía sobre la que la baña empieza un camino más virtuoso. ¿Cómo ve usted, que estuvo tan cerca, ha estado en tantos años en la política y ahí también estuvo en la gestión económica en alguna posición durante el alfonsinismo y con Duhalde, este problema endémico de la inflación en Argentina? Lo saco de su rol de director del INDEC y lo pongo en el del sombrero de economista. Sí, yo creo que la principal fuente final de desequilibrio es cuando los desequilibrios fiscales conducen a un endeudamiento y el endeudamiento conduce a una crisis del sector externo de la economía. Esto es lo que nos ocurrió el año pasado al cambiar las condiciones internacionales o al haber sido demasiado optimista, como usted quiera ponerlo. Y esto ha ocurrido reiteradamente en la historia por diferentes motivos. Por sostener la convertibilidad, no siempre por las mismas cuestiones, por un gasto público extraordinariamente financiado por emisión monetaria, que tampoco es el caso ahora, ni hay convertibilidad, pero en definitiva la Argentina, por una u otra vía, ha terminado consumiendo más de lo que produce. ¿Y cuál es la expresión de la diferencia entre producción y consumo? El gasto público. Y cuando eso se transmite particularmente a un endeudamiento externo y aparece en el mundo un cambio de condiciones, y la Argentina resiente mucho ese efecto, ¿no? Así que el déficit fiscal es la madre de todas las batallas, de alguna manera. Sí, es la madre de todas las batallas, porque ya sea que se financie con mucha emisión monetaria, que también, aunque no sea el único factor, por lo menos en mi opinión, impulsa la inflación, o ya sea porque se traduce a desequilibrios externos en la ante el cambio de condiciones, claro. Y en un momento dado, bueno, no hay nadie que financie ese desequilibrio entre producción y consumo. Usted, como economista y viendo todas las cifras estadísticas de Argentina y con su historia política, ¿cree que la sociedad argentina todavía no ha aprendido esa lección de que un país que gasta más de lo que gana, de lo que ingresa, no es viable? Sí, ¿es una lección que todavía no hemos aprendido, en la que de alguna manera no creemos? Bueno, yo escribí hace años un libro que se llamó El mito del país rico. Creo que de alguna manera esa percepción existe en la sociedad. El convocar a la austeridad y este tipo de cosas, como que no, parece que no rinde mucho políticamente. Mientras que en otros lugares es un activo político, en la Argentina no es mucho un activo político. Entonces,
si me pregunta francamente, después del 2002, yo dije, bueno, de aquí ya Hemos está, aprendido ya algo, está, claro, ¿no? tenemos que aprender algo. Sí. Creo que había dicho lo mismo en el 89. Bueno, confiemos en que habrá un aprendizaje. Hay una cosa que quizá ayuda, que es que la alta inflación es hoy más excepcional que en la década del 70, que en la década del 80, o sea, En el resto del mundo, dice en usted. el resto del mundo. Esto que planteaba Bloomberg la semana pasada en una publicación, inflación como una especie en extinción. Sí, una especie que siempre amenaza, porque hay muchos artículos internacionales advirtiendo sobre la alta inflación, claro, pensando en 8 o 9%, ¿no? Sí, sí. En otros niveles. Pero la inflación es algo siempre en acecho de una u otra manera. Pero a estos niveles, sí, digo, es excepcional y yo creo que y confío con que se pueda estabilizar la economía y tener un punto de volver a la normalidad y no repetir el riesgo. ¿Los precios esenciales son una manera de contribuir a contener la inflación? Bueno, ¿O es una salida social, digamos? como INDEC es muy difícil de anticipar qué efecto va a tener. Claro. Lo vamos a ver No es un trabajo eso. cuando midamos. Sí, sí. Si no, podría entrar en un... No, está bien, entiendo. Pero, de nuevo, En las concepciones económicas, claro. Conceptualmente, a ver, voy a arrancar un poquitito atrás. La inflación de los 3 últimos meses, que se aceleró después de estar declinando a partir de septiembre, si uno se pregunta por los 3 factores inmediatos básicos, que son tipo de cambio, tarifas y salarios, bueno, no hubo en los 3 últimos meses una devaluación importante que impulse los precios, hubo aumento de tarifas, pero no justifican el nivel de inflación que hemos tenido, y salarios tampoco, porque las paritarias están por delante. Entonces los economistas, cuando la hoja de cálculo no nos justifica todo, empezamos a pensar en otras cosas. Una es la inercia inflacionaria. Mi reflexión tiene que ver con algo así como el ambiente inflacionario, ¿no? ¿Son dos cosas distintas? ¿La inercia viene del pasado, de los meses anteriores, y el ambiente es el presente? Exactamente, muy bien. Claro, porque no veníamos con inercia hacia arriba, sino que había empezado un punto de inflexión. Bueno, siempre puede haber un poco de inercia, pero me parece que algún ambiente, por incertidumbre sobre el tipo de cambio, por las condiciones políticas del país y demás, eventualmente pueden explicar esa diferencia. En ese contexto, este conjunto de medidas, se llame o no se llame plan o lo que sea, probablemente mejore el ambiente ese en algún sentido. Sí, sí, sí. ¿No? Jorge, por un lado está el tema de la inflación. La gente en Argentina habla de todo, de la inflación, dólar, Sí. tasa de tipo Sí. de cambio, tasa de interés. Uno Sí. se sube al taxi, gente común hablando de eso. Ahora, me pareció muy interesante cómo se está instalando este tema en el mundo de las estadísticas, y la comisión Stiglitz, que hablábamos con Claudio, se lo mencionaba Claudio Jacqueline, está intentando, la medición de variables claves de las economías, que le digan más cosas a la gente. Leía un informe de la comisión Stiglitz que decía, a ver si lo tengo aquí a mano, algo así que hay una brecha entre la medición de inflación o desempleo, las grandes variables económicas, y las percepciones ampliamente generalizadas. Es decir, aun cuando a la gente le digan que ciertas variables de la economía, como decía el ministro Duhovne, están bajo control, están mejorando, vamos al supermercado y con lo que comprábamos un changuito y compramos una bolsa de supermercado. ¿Cómo es ese tema de esta brecha enorme entre lo que vivimos en la vida cotidiana y lo que los números muestran estadísticamente? Bueno, la brecha también se da con relación a la medición de la actividad económica principal, que es la del Producto Bruto Interno, Claro. la del Producto por Habitante y demás, que tampoco capta una cantidad de otros fenómenos. El esquema de la Comisión Stiglitz amplía la cuestión
a muchos otros campos de la sociedad. Algunos pueden dar señales más positivas aún en una situación económica objetivamente deteriorada, o pueden acentuarla, ¿no? Por ejemplo, si se está viviendo en una dictadura, ¿no? Claro. Entonces hay una serie de otras mediciones, también las que tienen que ver con educación, salud. Por ejemplo, para poner un tono positivo, A ver. en nuestro país la expectativa de vida ha ido mejorando a través de los años a la par de los países desarrollados. Hoy tenemos una expectativa de vida de un poco más de 76 años. En 1950 era de 60. La de Japón es de 82 años. Entonces, uno se pregunta, con todos estos colapsos económicos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, una respuesta está en los sistemas de salud. Los sistemas de salud finalmente han dado una respuesta positiva que ha aportado a una mayor expectativa de vida. También los servicios públicos han mejorado. Las redes de cloacas se han extendido, el país se ha electrificado, digo, ahora ya está, pero esto ha ocurrido. O sea, ocurren un montón de fenómenos que, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer es un indicador importante. Y en Japón tiene, no sé si lo acabo de decir, una expectativa de vida al nacer, que es la más alta del mundo, de 82 años. Entonces, hay un aspecto de nuestra vida que es bastante razonable medirlo. Claro, es central, sí. En cuánta vida estadísticamente tenemos por delante, que ha mejorado notablemente en la Argentina y que, bueno, no se ve en cómo ha mejorado el Producto Bruto o en estos enormes periodos de alta inflación y demás. Quiero decir, no solo el avance de las sociedades, el progreso, depende primero del gobierno y segundo, no necesariamente se asocia a algunos indicadores económicos duros, ¿no? Claro. Última pregunta a un economista que ha estado siempre de la gestión de gobierno. ¿Cómo cree que la gran figura que aparece terciando en este debate electoral es la de Roberto Labaña, que usted conoce y generacionalmente están en la misma franja? ¿Cómo ve la posibilidad de que Labaña pueda cambiarle el rumbo a una economía tan difícil de domesticar? No, digo, a ver, somos amigos de hace muchos años, respeto mucho a Roberto, pero me parece que como funcionario del gobierno no debo hacer juicios de perspectiva política, ¿no? Y en relación al futuro del INDEC, nos quedó claro cómo ve usted de ganar la expresidenta, ¿qué pasaría? Si ganara una figura como la de Labaña, de ese centro de la Argentina, ¿qué pensaría usted? No, bueno, Labaña fue ministro de Economía y el INDEC dependía del Ministerio de Economía, así que en realidad tiene currículum de haber respetado al INDEC. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Todesca, por este diálogo realmente muy interesante, muy amable, se lo agradecemos. Nos vamos ahora a nuestro móvil con Eduardo Sánchez, presidente de la Cámara de Garage, porque bueno, los garage porteños en un año perdieron un 10% de su apertura pública, es decir, se han reducido la cantidad de garage en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿cómo está Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Podría describirnos la situación hoy de los garages en la ciudad de Buenos Aires?